Buenas tardes, ¿qué tal? Ahora viene uno de los platos fuertes, la charla, la tertulia sobre Egipto, sobre el país de los faraones. Qué bonito ese proverbio, ¿no?, de que los hombres temen al tiempo y el tiempo a las pirámides. Y es que al final, fijaros, ¿no?, hace 45 siglos que están ahí y seguimos hablando de ellas y seguimos aprendiendo de ellas. Rubén Villalobos, que lo tengo aquí a mi lado, me enseñó un concepto que es el de Per Ang, la casa de la vida, esa escuela que en el antiguo Egipto estudiaba ciencia, arte, espiritualidad, magia, y que hoy en día vamos a tratar de recuperar su espíritu para trasladar ese conocimiento del antiguo Egipto a todos ustedes. Así que vamos a comenzar esos enigmas y misterios del antiguo Egipto. Comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente. Tenemos, como veis, a tres grandísimos ponentes, los mayores especialistas en Egipto que hoy en día podemos encontrar, yo creo que en nuestro país. Y vamos a empezar con Nacho Ares. Nacho Ares, director de Ser Historia, junto al compañero Jesús Callejo, que lo tenemos por aquí. Autor de numerosos libros, entre ellos La sombra de Atón, lo tenemos aquí, y La pirámide blanca. Y al mismo tiempo ha dedicado toda su vida prácticamente a estudiar lo que son las grandes construcciones egipcias, las pirámides, ¿no? Nacho, mi primera pregunta viene porque una de las teorías más discutidas sobre la construcción de esa gran pirámide es porque algunos creen que esas cámaras servían como tanques de agua para generar presión y subir los bloques a la hora de la construcción. ¿Podrías contarnos un poco sobre esta teoría? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, ahora sí, ¿no? Lo primero, muchísimas gracias a ti, Luis, Raúl, a toda la organización del Ateneo Mercantil de Valencia por invitarnos a todos a disfrutar este día y mañana, ¿no?, de unas jornadas de un congreso estupendísimo sobre misterio e historia. La teoría, ¿no?, del empleo de la Gran Pirámide, del interior de la Gran Pirámide como una máquina hidráulica para subir los bloques es, bueno, pues una de muchas teorías, ¿no?, que se han propuesto, que yo creo modestamente, y bueno, no es lo que lo crea yo, muchos ingenieros así lo han propuesto en las últimas semanas porque tampoco tiene un recorrido muy grande, y es que es inviable, ¿no? Es inviable desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista del concepto también de los antiguos egipcios, ¿no? Se parte de un error muy claro, ¿no?, que es que la pirámide es estanca y la pirámide no es estanca. Ahí, desde la Edad Media, Al-Makrisi ya dijo aquello de no se puede introducir un cabello, ¿no?, entre dos bloques de piedra, y es una de las leyendas urbanas, ¿no?, que más ha tenido un recorrido, ¿no? Yo no sé si podemos poner algunas de las fotografías que yo había traído, porque una de ellas precisamente nos habla un poco de, cuando me digáis... A ver. Este eres tú, Luis, ya te hemos visto. Esta de aquí, por ejemplo, ¿no? Siempre se ha hablado, ¿no?, del tamaño de los bloques, de bloques descomunales, la regularidad de todos ellos. No, la pirámide, como sucede con todas, es una especie de Tetris, ¿eh? Y no son bloques regulares, sino que tienen muchísimos tamaños y la inmensa mayoría de ellos tú los puedes agarrar con los brazos, ¿no? Ahí lo vemos en esta fotografía, donde vemos que es cierto que hay bloques que pueden pesar 1 tonelada o tonelada y media, pero luego hay otros que son muy fácilmente transportables y que van, pues, a ver, que ya me lío. Ahí, por ejemplo, no está rellenando esa esquina, ¿eh? Son restos de escombros de cantería, ¿eh? Lo vemos ahí, lo podemos ver en cualquier parte de la pirámide. Lógicamente, hay bloques muy grandes, y sobre todo en la cámara del sarcófago de Keops vemos bloques de hasta 60 toneladas, ¿no?, pero que no se salen del concepto, no llegan, por ejemplo, ni de lejos a pesos como los que tienen los grandes obeliscos, de casi 1.200 o 1.300 toneladas, ¿no?, como el obelisco inacabado de la cantera de Asuán. Un ingeniero me decía que él veía inviable que el agua saliera por los 4 rastrillos del acceso a la cámara del rey, habiéndose llenado por esos mal llamados pasajes de aquí lo vemos,
Aquí vemos, bueno, esta es la cámara de la reina, que tiene dos pasajes que salen hacia el exterior. Bueno, pues en teoría, según esta teoría, por ahí se llenaba la cámara del rey y por aquí saldría el agua que iría cayendo por aquí, donde estarían unos mecanismos con rodamientos que harían subir los bloques de piedra, ¿no? Bueno, pues, si quien conozca los canales de ventilación de la Gran Pirámide, que tienen 20 centímetros, es imposible llenar una sala como la sala de la Cámara del Rey, por cierto, construida siguiendo el número áureo. Es cierto que el número áureo se puso por escrito siglos después, al igual que la serie Fibonacci, ¿no? Pero cualquier libro de arquitectura egipcia, escrito por académicos, no ideólogos ni nada, ya te reconoce que el número áureo existía en la antigüedad desde hace casi 5.000 años. Y como digo, es imposible, ¿no? Es imposible llenar a la velocidad que se pretende hacer ese tipo de cosas, ¿no? Yo tuve alguna polémica con José Luis Salas, el creador de esta teoría, y sobre todo porque inventaba partes de la pirámide que no existen, ¿no? Digo, aquí hay una cámara de los rastrillos también. Digo, ¿dónde la ves? Que yo no la veo, ni nadie la ve, ¿no? Ni ningún arquitecto la ve, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una teoría más que desde mi punto de vista no tiene ninguna credibilidad, ningún peso, y sobre todo porque no hay paralelos, es lo más importante. ¿Podrían haber utilizado la polea? Pues sí, ¿por qué no? Pero es que no hay paralelos de que ellos conocieran la polea. No existen esos paralelos, ¿no? Ya lo contábamos cuando estuvimos aquí cuando estuve hablando de la Gran Pirámide hace unos meses, ¿no? el año pasado. Y otra pregunta que yo creo que muchos de nosotros nos hacemos es si existen aún cámaras por descubrir dentro de la Gran Pirámide y, sobre todo, qué se podría encontrar dentro de ellas. Evidentemente, esto es más especular que otra cosa, pero... Sí. No sé si hay constancia de que puedan haber más cámaras secretas que aún no han sido descubiertas. Sí, yo creo que seguro, seguro. Además, esta es la estructura convencional, ¿no? que aparece en todos los libros del interior de la Gran Pirámide, ¿no? Pero sabemos que hay un vacío aquí sobre la Gran Galería, que sobre la entrada original también hay otra cámara que vamos a ver ahora, que debajo de la Cámara de la Reina hay otra habitación que ya Jean-Pierre Houdin... Creo que tengo las fotografías por aquí. Jean-Pierre Houdin es el de la teoría de la rampa interna. Gilles Dormion y Jean-Patrice Guadin, en el año 1986, a mí esto me parece alucinante, ¿no? Ya anunciaron, teorizaron la existencia de una cámara en la entrada original de la Gran Pirámide, una cámara que realmente se ha encontrado, ¿no? Con las teorías, con las técnicas de muones utilizadas por los japoneses y los franceses para el estudio interno de la pirámide, ¿no? Es como una especie de placas que leen los rayos cósmicos que van atravesando la piedra, las pirámides, y si tú sabes la densidad, conoces la periodicidad de la llegada de esos muones, etcétera, puedes saber si al atravesar ha habido un vacío, no ha habido un vacío, algo que lo ha detenido, algo que no, etcétera. No es una técnica muy complicada, que yo veo esas radiografías, entre comillas, esa lectura, yo no entiendo absolutamente nada, ¿no? Aparecen colores, ¿no? Multicolores, hay cosas ahí muy rarunas. Estos son los japoneses del proyecto Scan Pyramids, observando esa habitación que ya habían teorizado pues hace casi 40 años, Guadin y Dormion, y la fotografía, que la tengo aquí, de esa habitación, que justifica, bueno, y demuestra, ¿no?, que hay más habitaciones y que seguramente no solamente la Gran Pirámide, esto ya dentro de poco saldrá la noticia de esas nuevas habitaciones encontradas en la Gran Pirámide, en la pirámide de Kefren y en la pirámide de Micerinos, ¿no?, donde también se han utilizado la técnica de muones con esas placas para poder leer, ¿no?, lo que entra desde fuera. Y luego, Nacho, también me viene a la mente, y supongo que también a la gente que está con nosotros, el tema de los diferentes cartuchos con los jeroglíficos en Egipto. Sin embargo, es curioso que en ninguna de estas pirámides, en el interior de ninguna de las pirámides, aparezcan estos jeroglíficos, ¿no? Sí. ¿El motivo de ello? No, el motivo es que en ninguna tumba real, hasta la quinta dinastía, hay un solo texto. No hay textos ni en las tumbas de la primera dinastía, ni de la segunda, ni de la tercera, ni de la cuarta, ni de la quinta, justo hasta el final con el reinado de Unas, ¿no?,
que es el último faraón. Sí que es cierto, hay una idea que salió en los años 70, 80, que dice, y es factible, ¿no?, que el interior de la pirámide es la cámara funeraria de la tumba. En las cámaras funerarias de las tumbas de la Cuarta Dinastía, por ejemplo, no hay textos. Sí que hay textos en la parte superior, donde se cuenta la vida de la persona, del noble, del difunto que sea, ¿no? Pero tú en el momento que desciendes por el pozo, que está vacío, no tiene nada, llegas a la cámara funeraria, no hay textos, no hay representaciones de nada, ¿no? Y en la pirámide, que siempre la vemos como un elemento descontextualizado, ¿no?, hay que verlo en todo el contexto, ¿no?, del muro perimetral que rodeaba, los templos que había alrededor, etcétera, donde sí que sabemos que había textos, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que verlo un poco con esa mirada, insisto. O sea, no hay textos en ninguna tumba real hasta finales de la Quinta Dinastía, ¿no? Eso es lo que justificaría. Luego se ha acusado, ¿no?, lo tenía por aquí, creo, a Howard Weiss, que descubrió el cartucho de Keops sobre una de las habitaciones, la última, la de Campbell, en 1837. Se le acusó de que... Bueno, se le ha acusado, no. Zacarías Sitchin fue el primero en lanzar esa acusación en los años 80. Hasta entonces nadie había dicho nada, ¿eh? Y él argumentaba la idea de que Howard Weiss copió, ¿no?, un nombre que estaba mal escrito en una gramática de Gardiner Wilkinson de la década de 1820, ¿no? Claro, esto yo cuando ya era joven, ya tenía yo pues hace 30 años, voy siempre a la fuente, ¿no? Voy siempre a la fuente original. Yo vivía en Valladolid, fui a Madrid, al Museo Arqueológico Nacional, a ver esa gramática de John Gardiner Wilkinson, no confundir con Alan Gardiner del siglo XX, es diferente. La gramática de Gardiner Wilkinson, yo vi las listas reales y el nombre de Keops estaba perfectamente bien escrito. O sea, y es que además luego miré la publicación de Howard Weiss y no solamente había un cartucho, es que hay casi 30, ahí lo vemos, ¿no? Esas son varias imágenes de las cámaras de descarga que hay. Son marcas de cantero con los nombres de los grupos de obreros que trabajaban en la construcción de las pirámides en algún momento. Y lo más importante de todo es que, bueno, aquí vemos, por ejemplo, el nombre de Jufu está invertido, pero el nombre aquí está. El nombre de Horus, de Keops, que es Medjeru, es imposible que Howard Weiss lo conociera, porque no había aparecido. O sea, no es una falsificación, a mí me parece absurdo, ¿no? Y no hay ningún error gramatical, no hay ningún error de ningún tipo, ¿no? Y hay marcas de cantero que se pierden entre dos bloques. Es decir, o sea, ¿qué falsificador va a ir allí a separar las piedras? Es que es absurdo, ¿no? Escribir y volver o sea, no, aparte que es que no las puede sacar, son piezas de varias toneladas, ¿no? O sea, se habló, ¿no? Howard Weiss lo que quiere es sacar pecho y decir que ha realizado un gran descubrimiento y pasar a la historia. Esa es otra de las tonterías que decía Zacarías Sitchin. Tú lees la publicación y la prensa de los años 1830, de cuando se publicó el libro, la publicación, que son 3 volúmenes, a los grafitos de los canteros le dedica 4 páginas en el primero, 4 páginas, y en ninguna parte se habla del gran descubrimiento, ni en la prensa de la época, los periódicos, cuando anunciaban la publicación, no se decía nada de ello, ¿no? Eso es muy, muy llamativo. O sea, se ha volteado, ¿no? Y mucha gente me sigue escribiendo, ¿no?, a través de redes sociales, pero si ya está archidemostrado que los cartuchos son falsos, digo, de primera noticia, ¿no? Porque además siempre argumentan este tipo de cosas gente que no tiene ni idea de leer jeroglífico, ¿no? O sea, bueno, pues gente un poco atrevida, ¿no? Pero eso no implica que Egipto esté lleno de misterios. O sea, yo lo comentábamos ahora en la comida, Laura, Carmen Ruiz Arqueoartis, que está aquí abajo, y yo, ¿no?, con unos amigos. La idea de buscar el misterio en el Antiguo Egipto, con ideas con las que das una respuesta a un problema y la respuesta es más complicada que la propia pregunta, ¿sabes? O sea,
Yo no entiendo, por ejemplo, que haya una civilización mucho más avanzada que haga construcciones más complicadas que las que haya luego. O sea, no sé, nosotros tendemos, ¿no?, a aligerar el tipo de construcción, de materiales, etcétera, ¿no? Y yo no entiendo que hubiera una construcción, digo, una cultura que levantara bloques de 60, 70 toneladas, porque sí, porque me da la gana a mí, ¿no? Hay una razón siempre para hacerlo, ¿no? Y cuando tienes diferentes tipos de data, antes lo hablaba con Miguel, ¿no?, Labrador, hay dataciones, por ejemplo, en el caso de yo en Sacsayhuamán, en América, no lo conozco, ¿no?, pero las dataciones de luminiscencia que se han hecho en granito, por ejemplo, es cierto que da un margen de error de casi 800 años, ¿no? Pero, ostras, es que entre esos 800 años te clava la cuarta dinastía, en el caso de los bloques de granito que rodean a la pirámide de Micerinos, ¿no?, o los bloques de piedra de los Irelion, ¿no?, encajan con la 19ª dinastía, la época de Merneptah, que es con la que siempre se había creído que estaba construida. Y yo pensaba que era un monumento de las primeras dinastías que luego fue reutilizado. Y no, se ha demostrado por esta técnica que es posterior, ¿no?, que es de la época. Entonces, son muchísimas cosas, ¿no?, las que desconocemos del Antiguo Egipto y lo que lo convierte en algo realmente apasionante, ¿no? La gente negacionista de los misterios de Egipto, pues me parecen absolutamente igual de ignorantes que otros que argumentan cosas sin pruebas, ¿no?, porque desconocemos absolutamente todo de la cultura egipcia. Y si no, no estaríamos nosotros tres aquí, Laura, Rubén y yo, hablando de ello, porque son muchas cosas las que desconocemos, ¿no? Y eso es lo que lo convierte, pues, en una cultura muy atractiva, ¿no? Y si no hubiera misterios, pues Laura no estaría excavando en Yehuti todos los años que se tiran ahí 1 mes y medio. O sea, si se supiera todo, ¿qué coños pintan allí, no? Pasándolo mal, ¿verdad? Luego os lo contará, ¿no? Pero insisto, a mí los misterios del Antiguo Egipto me fascinan, ¿no?, por todo este tipo de elementos tan curiosos. Nacho, sí. Vamos a hablar de algunos mitos que están relacionados con el Antiguo Egipto y que, de alguna manera, vamos a confrontar esto que acabas de decir, ¿no? A veces las respuestas que se dan son más complejas incluso que las preguntas, ¿no? Y sucede, yo creo, que con la Gran Pirámide y sobre todo con la Cámara del Rey, ¿no? Todos hemos escuchado igual alguna vez eso de llamarle la máquina de la resurrección. ¿Qué era la Gran Pirámide en realidad y qué supone la Cámara del Rey? ¿Eso es una máquina de la resurrección y qué quiere decir eso? ¿O es una tumba? No, a ver, es una tumba y en el concepto de los antiguos egipcios es una máquina de resurrección. O sea, los dos... a ver, esto es muy difícil, ¿no?, pero hay que meterse en la cabeza de un egipcio de hace... Bueno, pues las últimas, por dataciones de carbono 14 de elementos utilizados en la construcción de la Gran Pirámide, sabemos que siempre se ha dicho, ¿no?, veis a la Wikipedia ahora y dice la Gran Pirámide, 2500 a.C., bueno, pues ya sabemos que es como mínimo 2650, y esto no es que lo diga yo, lo dice Mark Lehner, lo dice Zahi Hawass, las nuevas cronologías ya están con esos datos, ¿no?, e irán pues recomponiéndose poco a poco, ¿no? Si echamos la vista atrás, nos damos cuenta de que la datación de esto, dedicamos un vídeo en el canal dentro de la pirámide sobre cómo había cambiado la datación de la Gran Pirámide en los últimos 150 años o 200, ¿eh? Desde los 5000 años que decía Champollion, hasta los 2000 casi antes de Cristo, hasta los 2800, que decía James Henry Breasted a comienzos del siglo XX, a 2500 durante muchos años y ahora 2650, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que desconocemos, ¿no? Pero la pirámide como tal es en efecto, si interpretamos los textos posteriores que hablan de esos monumentos, es una máquina de resurrección. Y además es curioso, ¿no?, porque habla de esos elementos para vincular al faraón con sus ancestros, ¿dónde estaban? En las estrellas. Y esto es muy claro, lo lees en los textos, ¿no? Pero claro, es una mitología, es una poesía, no tenemos que yo por lo menos no interpreto que vayan ahí con una nave espacial a ninguna parte, ¿no? Porque, insisto, habría paralelos y habría este tipo de cosas, ¿no? Por eso es tan importante, como digo, leer los textos, ¿no? Y si sabes jeroglífico o sabes cuneiforme, pues mucho mejor, ¿no? Pero estar utilizando traducciones que han hecho otros, que ya están contaminadas y tal,
pues es un poco problemático, ¿no? Yo con la teoría de Davidovich, que se mencionó esta mañana, del trabajo de la piedra, que Davidovich es un ingeniero, que será todo el ingeniero que quieras, pero de Egipto no tiene ni idea, ¿no? Entonces, yo tampoco puedo hablar de ingeniería, pero sí que puedo compartir, ¿no?, trabajos con ingenieros, ¿no? Y los ingenieros me dicen que, vale, sí, se puede hacer, pero bueno, punto 1, el análisis químico de la piedra, de la Gran Pirámide, te dice que viene de esta cantera. O sea, sabemos no es que hayan desmenuzado y la hayan vuelto a componer, no, es que es la misma beta. O sea, la misma beta, el análisis químico te lo dice, ¿no? Lo hemos visto en la fotografía, o sea, yo no me veo a los egipcios tan idiotas haciendo 2 millones de moldes diferentes. O sea, no, es que no tiene ningún sentido. Es absurdo. Y moldes amorfos. ¿Sabes? Porque son restos en muchos casos de cantería, y los bloques no son uniformes. Estos de aquí, no lo sé, pero ya os lo digo yo, os lo confirmo, estos son modernos, para que no se caiga. Estos que vemos así tienen toda la pinta de ser modernos, de los años 50 o así, bueno, cuando tiene ya el ojo entrenado ya ve perfectamente este tipo de cosas, ¿no? Pero, y luego la gente que trabaja con fraguados y tal dice, hacer el molde, esperar a que frague y seguir. O sea, esto no es que fragua en 2 minutos, ¿sabes? Dice, es más fácil casi ir a la cantera, cortarlo y llevarlo, ¿no? Vamos, es mi opinión. Otro de los debates, que ya me dirás si hay debate o no. ¿Keops fue enterrado en la cámara del rey? Y si no es así, esas otras salas de las que nos estás hablando, ¿para qué se podrían haber utilizado? Porque tenemos la cámara de la reina, la cámara del rey, la cámara del caos. Sería también un poco complejo entender cuánto espacio desaprovechado hay dentro, ¿no? Sí. ¿Tú crees que Keops fue enterrado ahí? No, mira, has dicho un comentario, un espacio desaprovechado. Eso es lo que pensaríamos en Valencia en 2024. Hay que meterse en la cabeza de los antiguos egipcios, ¿no? Para ellos lo verían de lo más normal. Claro, nosotros no lo entendemos. Yo no tengo ni idea para qué servía ninguna de las cámaras. O sea, se llama cámara de la reina porque las tumbas, catafalcos medievales de las mujeres tenían la techumbre a 2 aguas, y por eso se llama cámara de la reina, pero no hay... Hola, Jesús. Buenas tardes. Jesús Callejo, el crack que haya llegado. Y Begoña, no me olvido de ti. Claro, y este tipo de elementos se nos escapan un poco de nuestro entendimiento, ¿no? Y mira, Mark Lenner, por ejemplo, en los años 80 pensaba que la pirámide empezó haciéndose desde la cámara subterránea, que tenemos por aquí una fotografía, la he visto antes, esta es la cámara subterránea, que al faraón no le gustó, siguió subiendo, hizo la cámara de la reina, no le gustó y acabó haciendo la cámara del rey, ¿no? Claro, hoy hablas con él y te dice, menuda tontería decía yo hace 50 años, ¿no? Dice, los arquitectos me dicen que el plan no cambió, y lo más probable es que esa cámara, la cámara subterránea, sea la última que se hiciera, una vez acabado todo el proyecto, ¿no? Pero el significado no... Y bueno, y él cree que la cámara del rey, también siguiendo un poco las pautas de los arquitectos, era muy inestable. Era muy inestable, tenía muchos problemas, con la juntura de los bloques de granito, y seguramente no se enterrará ahí Keops. Seguramente se enterrará en lo que hoy llamamos la cámara de la reina. Que hay descripciones medievales en donde hablan de la presencia de un sarcófago y de restos humanos. Otro mito también, que en las pirámides no había momias. Bueno, pues será que no han visto los restos que han aparecido en un montón de ellas, ¿no? Pero fijaos que son leyendas urbanas que se siguen repitiendo una y otra vez, y bueno, pues restos de momias en pirámides, Merenre, Reneferef, todas las princesas y reinas de Saqqara, en Sajuré, en la pirámide de Zoser, no solamente un pie que se cree que es de la momia de Zoser, sino en varias cámaras también de individuos de la familia, ¿sabes? O sea,
que hay mucha leyenda urbana en este sentido, ¿no? Que yo creo, insisto, es lo que lo convierte en algo tan apasionante. Otro de esos misterios de la Gran Pirámide son las propiedades acústicas de la Cámara del Rey, ¿no? Es muy curioso cuando estás allí dentro, haces un om, te callas, o das una palmada y cómo resuena aquello, ¿no? Y nos recuerda a ese disco de Paul Horn, ¿no? Dentro de la Gran Pirámide. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué crees que los egipcios casualmente crearon eso así? ¿O había una idea acústica a la hora de crear de esta forma la Cámara del Rey con esos bloques de granito? No lo sabemos, pero sí que es cierto que la resonancia que hay ahí, estás ahí al pie de la gran galería abajo. Yo recuerdo durante el rodaje de la serie Otros Mundos con Javier Sierra, estabas abajo y estaban ellos hablando de la Cámara del Rey y se les oía, ¿no? Y estábamos ahí a 40 metros casi, ¿no? Lo desconozco, no hay paralelos, no hay evidencias, no hay textos, ¿no? que nos hablen de ello. Sí que hay algunos estudios que hablan de la sonoridad, ¿no? que podían tener los patios de los templos para cantos, para coros, para este tipo de cosas, pero desde luego la música y el sonido era un elemento muy importante, ¿no? en la cultura faraónica, y estoy convencido de que aunque bueno, luego se convertía en lugar cerrado al que en teoría no se podía acceder y tal, pues se te debían de poner los pelos de punta a las ceremonias que se debieron de llevar ahí a cabo, ¿no? Para el enterramiento o lo que fuera del faraón Keops o quien estuviera allí dentro, que yo creo que es Keops, ¿no? Pero realmente hoy no lo sabemos. Nacho tiene una novela que se titula La pirámide blanca, donde cuenta todo esto relacionado con Keops, con cómo se produce el fallecimiento del faraón, cómo es el cortejo fúnebre, el sepelio, todo lo que ocurre por ahí, muy interesante. Y uno de los aspectos que está dando vueltas, digo, esto no sé si Nacho lo cuenta o no lo cuenta, que es otro de esos debates en el ámbito académico, cómo se hicieron las pirámides, ¿no? Si pensamos en rampas, ¿pulgares hacia arriba o pulgares hacia abajo? ¿Cómo está la cosa a día de hoy con la famosa teoría de las rampas? ¿Se hicieron así? A ver, yo creo que lo pudieron haber hecho, el otro día lo comentaba en un directo hablando de teorías de la construcción. Realmente los antiguos egipcios tenían los mismos elementos que tenemos nosotros para desarrollar la misma tecnología. O sea, ellos podrían haber hecho gasolina y haber hecho motores y podrían haber hecho grúas y todo. O sea, pero sabemos que no lo hicieron porque no hay evidencias, no hay restos ni paralelos de ello, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Sabemos por los relieves y las descripciones y pinturas que hay en canteras que los bloques los llevaban con trineos, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Sabemos por paralelos contemporáneos, por ejemplo, los sarcófagos que pesan un montón del Serapeum de 60-70 toneladas, sabemos que los llevaban con trineos, ¿eh? Hay de época siria, pues hacia el año 800 o el 1000 a.C., vemos el traslado de los toros Lamassu, ¿no? Que pesan eso, 60 toneladas, ¿eh? ¿Y cómo lo representan los asirios? Llevándolos tirando de un trineo y otros detrás con una palanca, levantando el culo del trineo para hacerlo avanzar, ¿no? En la tumba de Yehud-Hotep, en Deir el-Bersha, está el famoso coloso, ¿no? Que pesa unas 50-60 toneladas y está siendo arrastrado por trineos, ¿no? Claro, tenemos que hacer caso a eso. Tenemos que hacer caso a eso. Otra cosa, por ejemplo, es un obelisco de 1000 toneladas. Yo ahí ya me pierdo un poco, ¿no? No tengo ni idea. O el coloso de Ramsés II que había en el Ramesseum, que pesaba 1000 toneladas. O sea, no tengo ni idea, pero de alguna forma lo tuvieron que hacer, ¿no? Pero la teoría de las rampas no se sustenta en nada, ¿eh? Quedan restos de rampas, tanto en Giza como en Meidum, en Dashur. Hay problemas matemáticos en los papiros donde te hablan de la longitud y tal de una rampa que tienes que utilizar le preguntan al alumno, ¿qué longitud tiene que tener esta rampa para poder llevar un bloque patatín? O sea, ¿por qué te van a mentir? ¿Sabes? Porque, o sea, no sé. Yo creo que utilizaban un sistema A mí la teoría que más me convence es la de Jean-Pierre Houdin, la rampa interna, ¿no? Por dentro. Bueno, pues que no está tampoco demostrada porque no se ha construido otra vez la pirámide, ¿no? Pero es posible, ¿no? Tampoco, no sé, de pequeño me preocupaba más, ahora me preocupa, no voy a decir que me preocupe menos, ¿no?
pero porque me parece un tema fascinante, ¿no? Y yo creo que alrededor de la Gran Pirámide, yo siempre he definido la Gran Pirámide como una especie de enigma multimedia, ¿no? Porque, claro, yo cuando saqué este término hace 20 años, pues se hablaba de multimedia, ahora ha quedado ahí totalmente desfasado, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? El concepto de monumento que agloba un montón de problemas, tanto de logística, como de trabajo de la piedra, como de ingeniería, como de transporte, como de significado, de orientación, a los puntos cardinales, todo eso es muy complicado y se nos sale, bueno, se puede explicar, ¿no? Pero se nos escapa un poco, sobre todo, porque hay una idea, con esto ya acabo, Luis, hay una idea que nos tenemos que quitar totalmente de la cabeza, y es que en la prehistoria o en la antigüedad la gente era idiota. No, eran exactamente igual de inteligentes que nosotros, con diferentes recursos. Cuando escucho a alguien, no, es que los egipcios, los egiptólogos dicen que era una sociedad arcaica, primitiva. Yo no conozco ningún egiptólogo que haya dicho eso. No, es que no conozco ninguno. Ni vivían en cuevas, ni vivían en chozas. O sea, las ciudades, los estudios de ciudades de Egipto en la antigüedad, pues con sus calles, sus edificios de 3, 4 plantas. O sea, que no eran en absoluto idiotas y conocían y tenían las mismas inquietudes. O sea, el templo de Karnak se construyó siguiendo la serie Fibonacci. Y eso no lo dice ningún iluminado, está publicado por arquitectos. O sea, yo se lo escuché por primera vez a John Romer, un egiptólogo británico, en una serie de televisión de los años 80, contando Ancient Lives, contando la historia de Egipto y tal. Y a mí me dejó alucinado. Digo, primero, que los egipcios conocieran la serie Fibonacci, que no sabía lo que era, lo tuve que mirar en una enciclopedia, y segundo, que un egiptólogo lo estuviera diciendo, ¿sabes? Pero luego me he dado cuenta de que todo eso es mucho más natural y está normalizado, ¿no es? Qué placer escuchar a Nacho Ares, ¿verdad? Yo creo que estaríamos todos horas oyéndole y destapando ese tarro de las esencias del Antiguo Egipto, así que un fuerte aplauso para Nacho. Luego abriremos el debate, ¿no? y seguiremos metiéndole caña. Pero bueno, Rubén Villalobos, tu turno. ¿Qué tal, Rubén? Sé bienvenido. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias también, Raúl, y bueno, al Ateneo y a toda la gente que está asistiendo hoy aquí. Estaba ya abajo antes y me estaba acordando de una cosa, un recuerdo que yo ya tenía prácticamente olvidado, y es que hace 10 años, más o menos, estuve en un congreso similar a este. Sí, un poco. y este congreso era en Málaga y yo fui a ver a Nacho Ares y pensaba, tendría 18 años así, yo pensaba, algún día quiero hacer lo que hacer, ¿no? Y estar ahí. Y bueno, y es un sueño para mí estar hoy aquí compartiendo escenario. Bueno, qué bonito. Qué bonito. Yo creo que todos nos podríamos poner en ese plan, ¿eh? Porque yo también veía tus vídeos y un día te escribí y dije, a ver si me responde Rubén Villalobos, ya que estoy a su lado, ¿no? Sí, bueno. O sea, podríamos tirar del hilo hasta el infinito. Bueno, Rubén, tú eres pues, el influencer por autonomasia del Antiguo Egipto a nivel mundial. Yo creo que nadie tiene más seguidores en habla hispana como tú. Y eso es por algo, por tus conocimientos, por la humildad que transmites, ¿no? Y sobre todo, porque tú siempre estás rodeado de cachivaches. Sí. He visto que has traído una bolsita por ahí. Parecía como la típica bolsa de deporte llena de fajos de billetes. Sí, bueno, ojalá. Pero no. No. ¿Qué tienes ahí dentro? A ver, saca a ver qué sale por ahí. Pues mira, bueno, tú me dijiste que querías algo que la gente se sorprendiera, sí. ¿No? Algo que la gente estuviera animada. Exacto. Y curioso, algo curioso. Sí. Pues mira, qué mejor para hablar de la momia de Tutankamón que traerla directamente. Bueno, yo tengo un montón de réplicas. Esta en concreto, contacté con un escultor y estudiando, pues, un montón de fotografías desde distintos ángulos, los distintos análisis que se le han realizado a la momia y tomando medidas y todo, tratamos de hacerla lo más realista posible. No de que si se pone al lado de la momia original,
bueno, intentar que no se pueda diferenciar cuál es cuál, ¿no? Así a simple vista, teniendo aquí al Juventud delante, ¿en qué nos tendremos que fijar? O sea, ¿qué destaca especialmente de este rostro que estoy viendo? Que bueno, ya es uno más de la mesa. Bueno, a ver, quiero decir, para la gente que no lo Nadie vea esperaba bien, que estuviera Tutankamón aquí con nosotros. para la gente que no lo vea bien, bueno, he traído una fotografía. Ay, perdón. Gracias, no, Sam. Estoy a otra cosa. Luego también, bueno, voy a estar por aquí para quien quiera acercarse, tomarse una foto con la Un momia, lo selfie que con quiera. Tutankamón, Sí, ¿no? sí. Bien, bien. Vale, bueno, antes de eso, Nacho, para poner un poco a la gente en contexto, hay que decir que, bueno, uno de los grandes, bueno, una de las grandes creencias, la gente en Internet abunda muchísimo, se dice que la momia de Tutankamón se descubrió en 1922, pero no es cierto. En 1922 se descubrió la tumba de Tutankamón, pero la momia, la fecha exacta sería 1925, que no fue cuando hasta que Howard Carter pudo llegar hasta los sarcófagos y, bueno, y extraer la momia de allí. O sea que el año que viene habrá aniversario del centenario del descubrimiento de la momia de Tutankamón. Sí. Vale. Fue muy curioso porque fue un auténtico caos aquello. O sea, por las resinas que tenía la momia se solidificaron y luego, pues, para extraer tanto los sarcófagos o los ataúdes, más bien, ¿no?, como retirar la máscara dorada, claro, la momia estaba pegada a estos elementos, ¿no?, sobre todo a la cabeza, en este caso la momia, estaba pegada a la máscara. Y al tirar, bueno, pues la momia se acabó decapitando. Luego también el cuerpo estaba pegado a la tapa, o sea, al fondo del ataúd y también se acabó desmembrándose, ¿no? O sea, fue un auténtico caos. De hecho, por aquí tengo una fotografía de la época. Esta es la momia original, una fotografía de Harry Barton. Así fue como quedó, ¿vale? Se puede apreciar que esto me llama mucho la atención, los huesos de la zona alta, ¿no?, de la columna. Y bueno, y como me estabas preguntando, ¿no?, qué es lo que vemos por aquí, ¿no?, qué curiosidades esconde o qué secreto. Pues mira, yo cuando estuve estudiando en profundidad, bueno, algo interesante también es que la momia, desde que fue descubierta hasta el día de hoy, bueno, pues no se ha conservado del todo bien y ha sufrido, bueno, un deterioro, ¿no?, en algunas áreas. Por ejemplo, aquí tengo esta fotografía para que podáis verlo. Vale, aquí vemos la oreja, cómo la tenía en 1925. Y aquí es una fotografía más reciente. Se puede ver que de la oreja queda muy poquito. Vale, bueno, esto es algo que te quería preguntar. Para que lo veáis, tú, Luis, que lo tienes aquí cerca, ¿qué ves aquí Veo por la parte de atrás? como una especie de rombo, ¿Sí? que hay aquí detrás, ¿no? Exacto. ¿Esto qué Yo, quiere decir? cuando lo vi, claro, no sabía muy bien qué era esto, porque todo el mundo estamos acostumbrados a ver, bueno, pues la momia a la cara, ¿no?, directamente, vemos el rostro y ya está. Pero en la parte superior, toda la parte superior de la cabeza, tenía este curioso motivo. Y claro, me puse a indagar y encontré en las fotografías de la época de Harry Barton, bueno, encontré que se trataba en realidad de dos cobras que tienen relación con la diosa Wadjet, que, bueno, es como una especie de amuleto. En la momia de Tutankamón se hallaron en su interior decenas y decenas de amuletos de todo tipo, las famosas dagas, ¿verdad? Todo para que el faraón estuviera seguro, ¿no?, como protección. Pues esto, al fin y al cabo, se trataba precisamente de eso, de un amuleto protector para el faraón. De hecho, es algo que podemos ver, por ejemplo, aquí traigo esta fotografía, en la entrada a los templos egipcios. Es frecuente ver estas dos cobras, ¿no?, también como, bueno, pues símbolo de protección para quien entra al templo, ¿verdad? Y esta mañana he descubierto ahí arriba el símbolo del Ateneo y justamente aparecen dos serpientes también. O sea, si miramos para arriba,
podemos ver que aparecen dos serpientes, ¿no? Como un poco... Bueno, al fin y al cabo se sigue llevando a cabo, ¿no? Este tipo de... Curioso. Sí, la verdad es que sí. Ahora nos contarás un detalle, ¿no? Que es que la vemos muy oscurecida porque es tan negra, ¿no? Pero yo la verdad es que quería contar una cosa muy rápida. Y es que este año ha sido la primera vez que he podido estar face to face, cara a cara, de la tumba de la momia de Tutankamón, ¿no? Había estado otras veces, pero nunca había entrado dentro de la tumba, ¿no? Y cuando accedes al interior y ves que a mano izquierda está ahí Tutankamón tumbado y lo tienes prácticamente a pocos centímetros de ti, ¿no? Y cuando te das cuenta de que estás tan cerca de Tutankamón, ¿no? Pues si has leído mucho, has visto documentales, has leído novelas como la que tiene Nacho Ares de Tutankamón y estás delante de la momia real, yo la verdad es que la sensación que tuve por dentro es como, igual suena un poco friki esto, ¿no? Pero es como estar delante de un viejo amigo y estar ahí, ¿no? Y creo que los que nos gustan tanto estos temas le tenemos mucho cariño a Tutankamón, ¿no? Y llama la atención eso, la oscuridad de la momia. Sí, bueno, a ver, el color de la momia se cree que se debe posiblemente a las resinas que se vertieron sobre ella. Pero es muy curioso porque hay egiptólogos como Chris Naughton que dicen que esa resina entró como una especie de combustión. ¿Sabes? Como si, bueno, pues como si se quemara, ¿no? Y cree que eso pudo ser lo que le originara este color tan oscuro. Yo no sé, la verdad, no sé qué opinan mis compañeros sobre esto, porque luego hay muchas más momias con este mismo color. Por ejemplo, Seti I es súper oscuro también. Vamos, yo al menos no sabría decir exactamente al 100% por qué, ¿no? Pero los tiros andan por ahí, ¿no? Entre la resina y tal, ¿no? Y... ¿Qué más vemos? ¿Qué más vemos en la momia? ¿Qué anomalías encuentras ahí? Pues mira, por ejemplo, a ver, es que traía... Bueno, mira, aquí está la fotografía de... Así fue como se la encontró Howard Carter, con las cobras. Madre mía, no tiene nada que ver con lo que vemos ahora, ¿no? Nada que ver, porque se retiraron las cobras que estaban hechas como de lino, ¿no? Vale, lo que quería comentaros, que esto es muy, muy curioso, es que no es casual, o sea, en el Antiguo Egipto casi todas las divinidades tienen aspecto de algún animal y no es algo casual, ¿no? Por ejemplo, el dios Anubis era un chacal. ¿Pero por qué era un chacal? Pues resulta que los egipcios observaron que en la necrópolis solían merodear los chacales. Claro, entonces lo asociaron como una divinidad vinculada precisamente a esto, ¿no? A la necrópolis, a las momias, ¿no? Al fin y al cabo, los chacales lo que querían era llenarse la barriga, ¿no? con las momias que hayan encontrado. Pero los egipcios vieron ese simbolismo, ¿no? Luego también tengo más ejemplos. Bueno, esta es una diosa hipopótamo. Por ejemplo, se crearon muchísimos amuletos como este, también vinculados con animales, porque, por ejemplo, los hipopótamos, las hembras tienen, bueno, pues son como muy territoriales, pero sobre todo cuando tienen crías, las defienden a muerte. Entonces, claro, los egipcios hicieron amuletos con esta diosa y estaba vinculada a los niños, ¿no? Para cuidar y proteger a los niños, precisamente porque las hipopótamos, ¿no? Pues hacen esa función. Luego, por ejemplo, amuletos de peces vinculados a la fertilidad. Vieron que había un pez en el Nilo que escondía a sus crías, las protegía metiéndoselas en la boca. Y claro, pues cuando vieron los egipcios que de la boca de un pez salían muchos pececillos, pues claro, lo asociaron a algo de fertilidad, ¿no? Como crearon amuletos de fertilidad con esa forma. Las moscas, por ejemplo, que hablaba antes con Carmen Arquebartis de precisamente este collar, que es precioso, de la reina Hotep. Las moscas se vinculaban, se otorgaban, por ejemplo, a quienes habían hecho alguna labor importante vinculada con la guerra, ¿no? Soldados y cosas así, ¿no? Como una medalla. ¿Por qué? Porque las moscas son muy pesadas, ¿verdad? Aunque las apartes, van a volver otra vez. Entonces, lo vieron como un símbolo de perseverancia, ¿no? De lucha. Súper curioso, ¿no?
Bueno, aquí tenemos una cobra egipcia y os comento todo esto porque, ¿por qué una cobra? Pues, bueno, las cobras también la asociaron con la regeneración, ¿no? Por esto de que mudan la piel, ¿verdad? Y es como una vuelta a nacer, como si volvieran a nacer. Bueno, curiosidades. Me preguntabas por otras curiosidades que vemos en la momia. Pues mira, aquí tenemos dos. Una de ellas es el orificio que tiene en la oreja, que los pendientes hoy en día, bueno, pues se asocian principalmente a las mujeres, pero en el Antiguo Egipto parece ser que, bueno, algunos faraones también los llevaban, ¿no? Y vemos justamente al lado de la oreja que tiene una herida, o sea, aquí, que se aprecia el hueso perfectamente. Sí, Justamente aquí, se ve. ¿lo ves, verdad? Vale, pues esto, existe la posibilidad de que sea un rastro del motivo por el cual Tutankamón perdió la vida. Se encontró en la momia que tenía una herida muy grande, muy fuerte en la pierna, y se cree que la muerte de Tutankamón pudo estar asociada a raíz de eso, después de un golpe muy fuerte que se dio. Podemos imaginar un millón de cosas, ¿no? Por ejemplo, una caída en un carro de caballos, ¿no? Que lo atropellaran, o algún animal, un hipopótamo, lo que sea, bueno, cualquier cosa pudo ser, ¿no? Pues al final parece ser que la teoría más aceptada dice que falleció por una infección que le ocasionó, ¿no?, esta herida, y es posible que en el rostro podamos atisbar, ¿no?, evidencias de ese gran golpe que tuvo. Bueno, esto es algo... Esto te lo quería preguntar porque esto lo hemos hablado alguna vez. A mí YouTube me censuró un vídeo por hacerte esta pregunta. ¿Que sí? Así que sí, hubo que reclamar por el contenido casi erótico de lo que viene ahora. Vamos a ver, ¿qué estamos viendo ahí? Y háblanos de amputaciones de miembros viriles. Pues mira, Luis, como yo sé que tú eres un poco gamberrete y que me ibas a hacer esta pregunta, he traído esta foto. ¿Qué cosas tienes? Aquí lo que vemos es, bueno, esto es súper curioso, ¿no? Que la gente no suele saberlo, ¿no? El pene de Tutankamón se dice que se momificó, bueno, pues de forma, con una erección, ¿no? Que habría que ver cómo hicieron eso. Sí, está muerto, ¿no? Sí, eso vale. Curioso, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, el caso es que hay una historia muy curiosa detrás, ¿no? Porque en el año 68, cuando fueron a hacerle una radiografía a la momia, observaron que el pene había desaparecido, que no estaba por ningún lado. Y estuvo desaparecido durante un montón de décadas, hasta hace relativamente poco tiempo, 2005, cuando, bueno, pues estudiando la momia, se dice que lo encontraron, que estaba, bueno, pues en torno a la arena que tenía la momia, estaba ahí enterrado, ¿no? Y consiguieron recuperarlo. Pero, bueno, pues se ha conservado esta fotografía, también de Harry Barton, y es muy curioso, ¿no? Porque, ¿por qué hicieron esto? Pues se dice que puede ser por esa... Bueno, tú sabes que Tutankamón, ya en la época de Tutankamón hubo un cambio de religión, ¿verdad? De posiblemente su padre Akenatón, que es conocido popularmente como el faraón hereje. Pues ya Tutankamón hizo un cambio radical. Fue un poquito antes de Tutankamón, ya se dice que con una faraona muy misteriosa llamada Neferuatón ya vemos algunas inscripciones, volviendo a la religión tradicional, ¿no? Y se cree que esto puede ser precisamente como un guiño a esta religión tradicional que volvía a estar vigente en Egipto, porque hay una divinidad, el dios Min, que se representa de esta forma, con aspecto, además, ahora lo veremos, aquí, con aspecto oscuro, ¿verdad? Con la piel oscura. Y puede ser, ¿no? Puede ser que este tono de piel que tiene, la pregunta que me hacías antes, sea una forma también de asemejarlo a esta divinidad, ¿no? Si combinamos la erección con la piel oscura, se asemeja muchísimo al dios Min, ¿no? ¿Y no sabemos qué ha pasado con el elemento? Bueno, se descubrió en 2005 y está en los almacenes. ¿En 2005? O sea,
En 2005, sí, se recuperó. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí. Y ahí está en el almacén, como el de Rasputín en, Sí, bueno, similar. en San similar. Petersburgo. Sí. Muy bien. Muy interesante. Oye, Rubén, ¿y podemos intuir cómo era él en vida? ¿Cómo era Tutankamón en vida? Sí, a ver, gracias a que hemos podido encontrar la momia de Tutankamón, pues se han llevado, desde hace muchos años, se han llevado a cabo muchos estudios sobre cómo podía haber sido, ¿no?, realmente el faraón en vida. Y mirad, esta de aquí es el último estudio, el más reciente de todos, fue realizado, o sea, se publicó el año pasado, en 2023, y para mí realmente es la imagen que se acerca más a cómo podría haber sido realmente. Es muy curioso porque, mira, otra apreciación de la momia es su cráneo, que parece que es bastante alargado y lo podemos ver en esta recreación. Creo recordar que estaba en torno a un 7% más grande de lo común, ¿no?, de lo normal. Tiene como una pequeña prolongación. Y bueno, y aquí pues, se ha representado muy bien, ¿no? Por ejemplo, la boca, podemos verlo en la momia también, ¿no?, cómo tiene la dentadura bastante salida, como se puede ver en esta recreación. Y eso también es muy curioso porque, claro, vemos a Tutankamón así y no tiene nada que ver con cómo lo vemos en las estatuas o en la máscara, ¿no? Esto es algo también que quería comentar, ¿no? Porque, claro, no tiene sentido, bueno, para ellos no sería del todo correcto representarse tal y como eran, ¿no?, porque podían sacar muchos defectos. O sea, tú te imaginas, Luis, a Ramsés II con casi 90 años representándose en una estatua colosal, ¿no?, como con un calladillo así, pues no. Más cuando le ves la momia, ¿no? No se parece en nada. Exacto, claro. Era como una forma de representarse como un dios, ¿no? Perfecto. Y esta es otra reconstrucción de cómo podía haber sido. Esta reconstrucción fue llevada a cabo por un equipo francés en el año 2005, creo que también fue, aproximadamente. Y bueno, pues se asemeja también bastante a la reconstrucción del año 2023. Y esto que vemos en pantalla es una pequeña estatuilla que se encontró en la tumba de Tutankamón y representa al faraón. Esta es como la recreación del faraón que hicieron los egipcios, ¿no? Tenemos las nuestras, las dos que hemos visto, las recientes, y esta es la que hicieron los egipcios de cómo era el faraón, supuestamente, cuando era un niño. Si lo comparamos, yo creo, la verdad, que se asemejan bastante. Bueno, muy curioso. ¿no? Sí. O sea, o sea, saberlo al 100% es totalmente imposible, pero bueno, combinando todas las imágenes, toda la recreación y tal, nos podemos hacer más o menos una idea. Si separamos el nombre de Tutankamón, sería Tut-Ankh-Amón. Exacto. O sea que en realidad lo deberíamos de pronunciar como Tutankamón. Tutankamón, sí. Que no hay nada más español que eso, ¿no? Tutankamón. Claro, porque su esposa, Anjasenamón, no decimos Ancasenamón, ¿no? La solemos pronunciar como Anjasenamón, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, al fin y al cabo es... Realmente hay 1.000.000... O sea, cada persona prácticamente pronuncia los nombres de una forma distinta, con tilde aquí, con tilde allí, ¿sabes? Y bueno, y claro, Tutankamón, como en inglés se escribe con KH, ¿no? Y es como... aunque se pronuncie como una J, pero bueno, se ha mantenido esa K en su nombre. ¿Algún cachivache que estés preparando para tu estudio, para el canal? ¿Tienes algo ahí en mente? Sí, pero esto ya va a ser una locura completa. ¿Gran pirámide? No, pero casi. Un templo, vamos, prácticamente. Porque sí. Bueno, yo tengo que decir que, y tú lo sabes bien, que has estado allí, he montado un estudio de grabación. Ya me iban a echar de mi casa porque con tantos cachivaches. Está Cristina ahí ya poniendo ojos de... Estuviste a punto. Vale, lo último, esta semana empezamos, vamos a recrear un relieve que es de tamaño natural del templo de Ramsés II en Abu Simbel. Al entrar a la izquierda hay una recreación de la batalla de Cadés, donde se ve a Ramsés II montado en un carro de caballos lanzando unas flechas, ¿no?, a un grupo de hititas, y lo vamos a recrear, que lo utilizaré como fondo para los vídeos.
¿Cuántas veces se dice eso de que los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? Yo creo que en el caso de Rubén es justo lo contrario, ¿no? Él no ve el bosque, él ve los árboles, ve los detalles. Y eso es lo bonito que hace de tu canal de YouTube algo único y todas las cosas que nos cuentas. Así que muchas gracias, Rubén. A ti. Muchas gracias. Y antes de pasar a Laura, a mí me gustaría pues, anunciar una cosa que ya se está comentando muchísimo en Valencia. Es algo que está promoviendo Nacho Ares, ¿no? Y, Nacho, ¿qué va a pasar en Valencia relacionado con Tutankamón? Que esto está que llega, ¿no? Sí. Nos hemos metido en una locura e inauguramos en el Centro de Artes Digitales Bombagens el 20 de noviembre la exposición inmersiva de Tutankamón, de la que soy comisario, autor, creativo y un montón de cosas, ¿no? La exposición, al ser digital, puede estar en un montón de sitios a la vez. La inauguramos la semana pasada en Malmö, en Suecia, hace 2 semanas ¿dónde era? En Múnich, hace un mes en Berlín, dentro de unas semanas la inauguramos en Zúrich, en Suiza, ha estado ya en Stuttgart, en Hamburgo, en Viena, en Londres la inauguramos en marzo del año que viene, ha estado también y está ahora en Brasil, y bueno, pues ha estado en el Cairo. La inauguración parcial del Museo del Cairo en noviembre del año 2023 se hizo, pues para mí todo un orgullo, ¿no? Con la exposición inmersiva que yo creé, y ahí estuvimos todos ahí, pues nada, siendo protagonistas de un momento increíble, ¿no? En la historia de Egipto y de sus museos. Y ahora se estrena el 20 de noviembre en Valencia. Así que ya hay más de 10.000 entradas vendidas, me han dicho. Va a estar varios meses, hay tiempo suficiente para verla, pero espero que disfrutéis de ella, pues como han hecho casi 2 millones de personas en todo el mundo ya, ¿no? Que es un sueño hecho realidad, y cosas maravillosas que seguro que Tutankamón estará, bueno, más que contento de que su nombre siga dando vueltas y siga siendo nombrado y pronunciado otra vez, que es la forma más sencilla de ser eterno, de alcanzar la eternidad, que era lo que buscaban los antiguos egipcios, ¿no? Antes de seguir, hay un detalle que me gustaría comentar. Es una cosa que yo te escucho a ti varias veces comentarlo, sí, Nacho, y es en relación con esa asimilación que los egipcios hacían de ciertos animales a sus divinidades, ¿no? Sí. Como ha comentado Rubén unos cuantos. Sí. Y hay uno muy curioso que yo siempre que te lo escucho me encanta, que es el de los babuinos y el sol. ¿Qué tiene que ver los babuinos para que estén asociados a los obeliscos o al sol directamente? Sí, los monos, los babuinos, siempre los vamos a ver al pie de los obeliscos, ¿no? Con las manitas levantadas, así. Los obeliscos es un símbolo solar. En el templo de Abu Simbel, por ejemplo, en el friso superior de la fachada aparecen también los monines, así, ¿no? Con las manos alzadas. Y lo más probable no, es que seguro que es esta la razón, ¿no? Y es que los babuinos saludaban al sol, tal y como entendían los egipcios. Con los primeros rayos del sol al amanecer, se ponían así, mirando al sol, con las manos en alto. En realidad ellos lo que estaban era secándose el pelaje, del rocío de la noche, pero los antiguos egipcios la entendieron como una suerte de saludo, ¿no? A Ra, a la divinidad, ¿no? Para que veamos un poco estas historias tan bonitas, ¿no? Que nos unen un poco desde el punto de vista humano a los antiguos egipcios, y que demuestran, ¿no? Que ya eran conocedores, bueno, pues perfectamente conocedores de la naturaleza, algo que nosotros hemos perdido, ¿no? Por desgracia. Y hay infinidad de anécdotas de este tipo, ¿no? Bueno, qué fascinante, ¿no? Es fascinante que esa exposición inmersiva, ¿no? De Tutankamón pues llegue a nuestra ciudad, aquí a Valencia, y poder disfrutar de ella, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros, cuando hemos sido pequeños, hemos soñado, ¿no? Con ser un poco arqueólogos, ir al terreno, la figura de Indiana Jones, ¿no? Que tanto nos viene a la mente, esas excavaciones tan conocidas? Pues bueno, vamos a trasladarnos ahí de la mano de una de las egiptólogas, arqueóloga, científica, Laura Huerta, que tengo aquí a mi lado, y nos va a contar de primera mano
qué es lo que están realizando, qué es lo que han hallado hasta allí, ahora, bueno, hasta hace poco, en lo que es el proyecto Yehuti. Para mí, vamos, es fascinante. Yo, de hecho, de pequeño me hubiera gustado, ¿no?, ser arqueólogo, sumergirte, ¿no?, en esos conocimientos, en esas cosas que ocultan las piedras, porque a veces las piedras nos hablan de alguna forma. Y como dice muy bien Jesús Callejo, más que ver hay que observar, ¿no?, porque nos transmiten, ¿no? Entonces sí que me gustaría que nos contaras a todos nosotros qué es el proyecto, en qué consiste y qué es lo que estáis descubriendo hasta ahora. Pues muchas gracias, espero que se me escuche bien. Muchas gracias a vosotros por invitarme y a todos los que estáis aquí escuchando. Y muchas gracias por hacerme esa pregunta también. El proyecto Yehuti, en el que yo participo desde hace casi 7 años, lleva muchísimos años trabajando en Egipto, en la orilla occidental de Luxor, la antigua Tebas, ¿no? Supongo que muchos de vosotros habéis estado en Luxor de viaje, ¿no? Y aquí en la gran necrópolis de Luxor hay, podríamos decir, como diferentes necrópolis o cementerios, ¿no? Y nosotros estamos en una zona que se llama Derabu el Naga y vamos a cumplir el próximo enero, va a ser nuestra campaña número 24, o sea, 24 años excavando allí. Es una concesión muy grande. El otro día estaban comentando los compañeros, creo que eran casi 10.000 metros cuadrados y hay muchas tumbas y muchísimas cosas. O sea, no nos daría la vida para contaros todos los hallazgos que se han realizado. Entonces, yo, así esto funciona, voy a hablaros de mi pequeña zona de trabajo. La oficina. La oficina, exacto. O sea, tenéis de fondo la tumba de Yehuti. No sé cómo se pone el puntero, ¿así? Así. Aquí está la tumba de Yehuti, queda arriba, y digamos que pues una de las novedades o bueno, de las particularidades del proyecto Yehuti es que además de excavar dentro de la tumba, que ya por cierto está abierta al público y la podéis visitar, la tumba de Yehuti, pues también hemos excavado en extensión al exterior de las tumbas, ¿no? Que es algo que, bueno, no es muy común, ¿no? No lo hacen muchos proyectos en Egipto de momento, ya cada vez más, ¿eh? Y digamos que al exterior de las tumbas hemos encontrado otros tipos de tumbas, como son los pozos funerarios o shaft, que le llamamos, que son estos rectangulitos que veis por aquí. Tenemos muchísimos, muchísimos, algunos todavía sin excavar y otros todavía ya excavados. Y digamos que estas pequeñas tumbitas, pozos le llamamos porque está excavado hacia abajo, dentro de la montaña, pues son anteriores a la tumba de Yehuti. De lo que conocemos en egiptología le llamamos como el segundo periodo intermedio, ¿no? Bueno, podríamos decir que a principios del Reino Nuevo también, pero si tenemos que poner una fecha para ubicarnos, podemos hablar del 1600, 1650 antes de nuestra era o alrededor, ¿no? Porque hay pozos de diferentes etapas, arriba o abajo. Y bueno, tenemos un jardín funerario del Reino Medio, tenemos muchísimos hallazgos que yo aquí voy a hacer publicidad a la página web del proyecto. Podéis visitar la página web del proyecto, que es proyectoyehuti.com, y ahí podéis ver pues, todos los trabajos que realizamos, el museo virtual, el yacimiento virtual, todas las campañas arqueológicas. Hay publicaciones que te puedes descargar y puedes aprender mucho, ¿no? Y como te comentaba, pues yo te voy a hablar un poco de mi pequeña área, que es esta de aquí, que ha dado mucho de sí. Entonces, bueno, lo primero que me gustaría a mí decir, retomando esta frase tuya de las piedras hablan, es que es cierto, ¿no? Digamos que los arqueólogos, en realidad, buscamos cualquier tipo de información que nos ayude a entender cuál era la actividad de los seres humanos en ese territorio. Y eso lo sabemos muchas veces no solamente por los objetos que encontramos, sino también por lo que la misma tierra nos puede contar. Nosotros le llamamos la estratigrafía arqueológica. Son los niveles de tierra que a lo largo de tantísimo tiempo se ha ido depositando en el terreno y algunos pues, nos narran historias de lluvias, por ejemplo, lluvias en el desierto, e incluso lluvias torrenciales, cambios climáticos, nos cuentan un mogollón de cosas. Y en este área encontramos una capilla, ¿no? Esto es una capilla, con un muro alrededor que, digamos, delimita un recinto sagrado.
Y justo aquí encontramos una de esas tumbas parecida a estas de aquí, que aquí todavía está debajo de estas piedras, ¿no? Aquí tenéis un plano ya, después de todos los trabajos arqueológicos aquí realizados. Aquí he estado trabajando algunos años yo sola, otros años con compañeros también. Somos un equipo muy grande, trabajamos todos juntos. Y digamos que esta es la capilla en el plano, este es el patio. Y aquí tenemos este pequeño pozo que, si os fijáis, está alineado con lo que vendría a ser la capilla. Y todos estos puntitos que veis alrededor han sido hallazgos muy peculiares que nos hablan de rituales que se realizaban al exterior. Rituales de, pues podemos decir, funerarios en nombre de algún difunto. No sabemos a ciencia cierta si alguien que estuviera aquí enterrado o no. Eso no tenemos evidencia como para confirmarlo. Entonces quiero enseñaros este dibujo que ha hecho mi compañero Ignacio Forcadell, que es uno de los arquitectos del proyecto y que dibuja fenomenal. Y creo que es muy representativo porque nos ayuda a entender cuál es la actividad de los seres humanos alrededor, pues, de estas estructuras, ¿no? Porque lo que a nosotros nos interesan son las actividades de los seres humanos. ¿Por qué hacen lo que hacen, ¿no? Para tratar de entendernos mejor en esa etapa de la historia. Y fijaos que tenemos la capilla, que es un lugar de acceso para el culto al difunto, y vemos también la tumba. Se ha quedado pillado esto un poco. La tumba es excavado hacia abajo y tiene una cámara funeraria, que en este caso es una, pero puede haber más de una. Es una tumba muy sencillita de esta época, y aquí vemos, pues, una recreación de cómo sería la actividad de estos seres humanos. Aquí abajo vemos este señor que ya, pues, se ha depositado el ataúd en el interior de la cámara funeraria y está cerrando la cámara. ¿Y por qué lo ha representado cerrando? Porque hemos encontrado restos de esas puertas. De todo esto tenemos evidencia. Aquí tenemos otra persona de los sacerdotes que están trabajando aquí, ¿no?, en este enterramiento, que está saliendo del pozo. Y lo hemos representado saliendo, pues, apoyándose en unas oquedades que también hemos encontrado. Y luego tenemos, donde pone chapel, está en inglés, pero la capilla, que vendría a ser el lugar donde seguramente habría una estela. En este caso, en la capilla que hemos estado excavando, que os cuento, no hemos encontrado la estela, pero en otras sí. Una estela de conmemoración al difunto, a las personas que estuvieran aquí enterradas, porque puede ser, pues, una familia entera. Y quiero que os fijéis, en los personajes que están fuera. Hay unas plañideras que están llorando. Y también hay una especie de ritualito, ¿verdad? Están haciendo unas libaciones con cerámica, tenemos la cerámica también, y tenemos a un hombrecito que está colocando unas figurillas en el suelo. ¿Por qué hemos dibujado aquí a este hombre? Pues porque hemos encontrado esas figurillas alrededor de la capilla. Digamos que los primeros años, desde que yo empecé a trabajar, ahí tenéis unas de estas figurillas que le conocemos como stick shepti. Le llaman así en egiptología, en inglés, pues porque son de madera y nos recuerdan como a un palo de madera. Y aquí tenéis toda la colección que apareció a la derecha de la capilla. Si os fijáis, son objetos que no son mediáticos. No son objetos de oro que nos llamen mucho la atención, que pondríamos en las portadas de revistas. Sin embargo, lo que nos interesa es la gran cantidad de información que nos aporta sobre la producción de estos objetos y para qué se utilizaba. Y como veis, por el contexto arqueológico en el que lo hemos encontrado, sabemos que estos objetos forman parte de un ritual de ofrenda que se realiza al exterior de la tumba. Porque siempre pensamos en el interior de la tumba y en lo que pasa dentro. ¿Pero qué pasa fuera? Pues fuera está la vida. Fuera tenemos a los familiares que, como todos nosotros, cuando perdemos a alguien querido, pues vamos al cementerio, le llevamos flores y en su caso pues representan al difunto. Son estos sheptis, no tienen la función de trabajar para el difunto en el más allá, sino de, digamos, suponer un habitáculo para el alma del difunto, igual que puede ser el cuerpo, también puede ser la figurilla. Y las inscripciones nos hablan del propietario al que están dedicadas, ¿no? Y en este caso todos están dedicados a una persona que se llama Ahmose, y uno de ellos concretamente a Ahmose Sapair, que es un príncipe conocido de la época y que fue un niño, bueno, un jovencito venerado, ¿no? Y también por las inscripciones que tenemos sabemos cómo se producían. Y es que se producían
previamente a su adquisición para el difunto. Ahora os voy a comentar un poco más sobre eso. Al otro lado de la capilla, esto fue increíble porque encontramos otro, pero en este caso estaba todavía con la cuerdecita cerrada. Esto vendría a ser una imitación de un sarcófago, es como un modelo de sarcófago, lo está imitando y en el interior está la figurilla que está anudada como si se tratara de la momia. Y todavía estaba anudado, esto estaba in situ, no estaba expoliado ni intervenido por ladrones en época moderna. Y la estratigrafía también nos confirmaba, por las características del terreno, que estaba ahí desde que lo dejaron hacía miles de años. Y cuando lo abrimos encontramos la figurilla del Shepti dedicado a alguien llamado Yehuti. No es el Yehuti de la tumba el que da el nombre al proyecto, es otro Yehuti porque este nombre es muy común, es como Juan, ¿no? Eso es muy común en la antigüedad y este es anterior. Y todos los vendajes que se habían utilizado para la figurilla, imitando a una momia, porque el modo de vendaje de la figurilla era exactamente igual que las momias reales, ¿no? Y ya el último hallazgo de este tipo se hizo en 2022 y son estos dos, que lo veis ahí con la flecha, fuera del recinto, pero siempre vinculado al recinto sagrado. Aquí están mis rodillas excavándolo y aparecieron los dos juntitos, también in situ, y por la estratigrafía sabemos que se depositaron ahí hace miles de años por alguien con cariño y con cuidado, ¿no? Y este es uno de los que estaban dentro, que es de los más vistosos, ¿no? Porque tiene la policromía conservada y demás. Y quiero que os fijéis en la inscripción, ¿no? La inscripción es una fórmula que se llama la fórmula de Hotep Dinesu, donde se le dedica pues, un ritual de ofrendas con pan, cerveza y carne. Pero, si os fijáis, al pie también hay un texto, podríamos decir, una inscripción. Aquí está el nombre del propietario. Aquí pone Ded o Dedi, con el determinativo de hombrecito. Este es el nombre de la persona a la que representaría esta figurilla. Y fíjate que no hace falta saber leer egipcio para poder llegar al final y ver que tenemos una N y una K, la K son los brazos así, que es lo que podríamos traducir de manera muy complicada, pero como espíritu, para el K de Dedi. ¿Por qué el escriba, después de tanto cuidado que se ha tomado, ¿no? Para hacer toda la inscripción como apretadita, de repente tiene en K tan grande y el nombre a los pies? Y no es el único caso que tenemos de este tipo. Esto es porque alguien adquirió este Shepti, Stick Shepti, bueno, Shepti ya un poquito más elaborado, en un taller. Y estaba con la fórmula, todavía no pertenecía a nadie. Entonces alguien lo adquirió y le dijo a un escriba diferente del que había escrito la fórmula, porque la mano es diferente, ¿no? La mano del escriba, y le dijo, dedícaselo a Dedi. Pero el hombre se había quedado sin espacio. Entonces, pues dijo, bueno, pues como los niños pequeños, ¿no? Pues lo pongo aquí al margen y acabó aquí en los pies, ¿no? Y esto, que bueno, puede parecer anecdótico e incluso simpático, en realidad es muy interesante porque nos aporta información de cómo se producían estas figurillas y cómo se adquirían, ¿no? Entonces nos hablan de un taller y de una producción previa a su destinatario, ¿no? Una adquisición, una compra, podríamos decir. Y apareció también con otra figurilla pequeñita, también dedicada al mismo difunto. Los dos son dedicados a Dedi. A mí me gustaría preguntarte, Laura, ya a nivel emocional, ¿qué se siente cuando en una excavación de este tipo, de esta magnitud, descubres este tipo de figuras, te topas de pleno con un descubrimiento que tiene miles de años? Es decir, ¿qué sientes tú a nivel emocional? Bueno, hay dos partes del cerebro, te diría. Hay una parte que es la niña, que todavía tiene 12 años, o los que tenga, ¿no? Y está diciendo, madre mía, ¿no? Eso siempre está, por lo menos yo siempre lo tengo. Pero luego hay otra parte del cerebro, que es la adrenalina y el estrés, que dice, tienes que tomar los datos, no tomes ninguna decisión precipitada. Y entonces, en ese momento ya bloqueas esa emoción
digamos, y ya la sientes cuando has tomado todos los datos. Entonces te conviertes en un trabajador más, donde es muy importante mantener la cabeza muy fría, porque cualquier paso que se te olvide significa que estás perdiendo una información para siempre. Porque la arqueología, aunque intentemos hacerlo menos destructiva, realmente es una ciencia destructiva. Tú estás destruyendo estratos que se han ido acumulando ahí durante, en este caso, miles de años, ¿no? Y una vez que los retiras, ya no los vuelves a recuperar nunca más. Si yo este objeto me vengo arriba, me emociono y lo saco del sitio, no le saco una foto in situ, por ejemplo, ya estoy perdiendo información. Entonces tienes que apuntar toda la información en el cuaderno, tienes que analizar todos los elementos alrededor del objeto para ponerlo en relación, porque la relación de las cosas es lo que te da información realmente. Tienes que tomar fotografías, si puedes tomar una fotogrametría también, tomar las coordenadas y las cotas para saber a qué altura ha aparecido, para luego ubicarlo en un mapa digital que tenemos, ¿no? Y ubicarlo en exactitud. Puede parecer a lo mejor demasiado preciso, pero es que realmente esta información se va a perder para siempre y todo el que venga después y quiera estudiarlo pues tiene que disponer también de ella, ¿no? Entonces es totalmente cabeza fría y una vez que ya esté todo tomado, ya terminas ese día de trabajo y te vas de nuevo a casa, ya ahí dices, "Buah, hoy me merezco una cervecita". Sí. Rigurosidad científica, rigurosidad histórica en cualquier caso, ¿no? Has comentado que se llevan 24 años, ¿no? en esta excavación. También me gustaría, a modo de curiosidad, si en algún momento, porque evidentemente se llevan a cabo muchísimas excavaciones, se ha descubierto menos de lo que no se ha descubierto, se dice, ¿no? Si te has encontrado, os habéis encontrado con algún tipo de problema a nivel burocrático, a nivel de impedimento por parte del país a la hora de excavar, ¿no? No, normalmente no. Siempre que se siga pues, la legislación y se haga con los pasos legales pertinentes, no suele haber problema. Lo que sí hay algún tipo de trámite, pues, por ejemplo, hay una serie de protocolos, ¿no? que tienes que cumplir, porque en nuestro caso pues, somos una misión extranjera y, por ejemplo, todas las misiones extranjeras o de allí necesitan tener a un inspector, ¿no? Entonces, pues hay una serie de protocolos. Cuando tú encuentras algo como esto, no necesariamente tiene que ser la tumba de Tutankamón, ¿no? pero cualquier hallazgo así relevante, pues tienes que avisar a todo el mundo para que estén presentes a la hora también de tomar los datos y demás, ¿no? Y que ellos pues también sean testigos de todo lo que está ocurriendo en la excavación, por supuesto. Bueno, fascinante, ¿no? Fascinante cómo transmite pues, todo esto, ¿no? La rigurosidad, lo que os decía, la rigurosidad de la historia, ¿no? Yo creo que es una pregunta necesaria también hacerte. Es decir, el tema de que es muy importante divulgar la historia, además divulgarla de forma honesta, de forma correcta, de forma como toca, ¿no? Y yo creo que en tu caso, pues yo creo que es necesario, ¿no? hacerlo de esta forma. Desde aquí, bueno, mi más sincera admiración ante trabajos de este tipo. Muchas gracias. Vamos a abrir unos minutos para hacer una pequeña tertulia. Y ya que estamos, ¿no? y antes hemos tenido una mesa un poco polémica, vamos a meter un poco de salseo. Y es que siempre que pensamos en, bueno, lo hemos visto antes, ¿no? En las teorías relacionadas con ovnis, con esa posible cultura, con un conocimiento superior al que se le atribuiría, siempre que vemos un documental, siempre que leemos algún libro relacionado con esto, aparece Egipto. Vosotros que de alguna forma encarnáis a la academia, ¿no? que habéis estado allí excavando, ¿cómo veis esto y qué os parece? Nacho, por favor. ¿De qué te ríes? No sé. Laura. Os recomiendo que sigáis su canal, Laura Arqueología. Egiptología. ¿Qué he dicho? Laura Arqueología. No, Laura Egiptología. Laura Egiptología, sí. A ver, muchas veces es lo que decía antes, falta de información, ¿no? O sea, yo no creo que haya maldad, ni, no sé, o sea, tontuna, ni cosas de estas, no. Es falta de información y
y se exige en el supuesto oponente, que es el profesor, el académico y tal, que intente demostrar algo que a lo mejor lleva demostrado décadas, pero es que no han ido a la fuente y no lo han leído, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el principal problema que hay, ¿no? Mucha gente me critica, ¿no? Yo empecé, en la comida lo comentábamos, ¿no? Yo escribí un libro en una editorial que tenía Jesús Callejo, ¿no? Corona Borealis, Egipto el oculto, y que se ha reeditado un montón de veces, y a veces me lo dan a firmar, y lo que yo hago es decir, no hagáis ni caso al capítulo tal y al capítulo cual, ¿no? Porque claro, era una época, yo tenía 28 años, no voy a decir que época de ensoñación y tal, ¿no? Pero me faltaba información y cosas que en aquella época me parecían sorprendentes e imposibles, ¿no? Como el trabajo de la piedra en granito, con herramientas de cobre, etcétera, pues te das cuenta de que es posible, es factible, ¿no? Y que así se hace y que así lo han demostrado, pero sobradamente un montón de ingenieros y artistas. Y aparte, que me hace mucha gracia, ¿no? Porque dices, no, los egipcios cómo tallaban estas esquinas, estos tal, no sé qué, y los sumerios, y los babilonios, y los griegos, y los romanos, o sea, utilizaban el granito exactamente igual. Y no lo hacían con hierro, lo seguían haciendo con herramientas y abrasivos, ¿no? Que es lo que... No, es que tenían hierro. No, el hierro para esto no se utiliza para nada. O sea, es mucha ignorancia, mucho desconocimiento, ¿no? Y yo creo que eso es un poco falta de información, ¿no? Pero siempre está la guinda, ¿verdad, Laura? Está bien que se... Bueno, sí. Venga, Laura, saca la hacha. A ver, yo creo que estoy de acuerdo con Nacho, por supuesto, lo que dice que muchas veces es resultado de del desconocimiento que podemos tener todos, ¿no? Pero también creo que en el ámbito de la historia y de la arqueología a nivel popular no hay por lo menos en las escuelas, no sé, hoy en día hace ya tiempo que no voy al instituto, pero digamos que falta educar a la población en un sentido más crítico, ¿no? Y eso sí que siempre me gusta resaltarlo, ¿no? Cuando nos acercamos a la historia, tenemos que disponer de herramientas que son el resultado de conocer un poco la metodología que se sigue en ese campo científico, ¿no? Y conocer la metodología dista mucho de conocer fechas y conocer eventos históricos que lo podemos leer en cualquier libro, ¿no? Digamos que la metodología nos da esas herramientas para poder ir a la fuente y hacernos una serie de preguntas mientras estamos leyendo, ya sea un libro, o sea un documental, o sea la prensa. La pregunta siempre tiene que ser, ¿esto que me estás afirmando, de dónde lo has sacado? Siempre te tiene que dar la respuesta y ¿por qué crees que es así? Tampoco sirve que la respuesta sea que alguien, un erudito, un fulanito de tal, lo haya dicho en no sé qué libro. Realmente eso es un tipo de falacia que se llama falacia de autoridad, donde creemos que algo es cierto porque lo ha dicho una eminencia. Realmente eso tampoco sería un argumento válido. La pregunta es, ¿esto que estás afirmando, por qué? ¿Lo has comprobado? ¿De dónde lo has sacado? Si es de una fuente original, en el caso de la arqueología, ¿tienes una fotografía? Si es un texto, ¿lo has leído tú mismo? ¿Eres capaz de darme la traducción, la transliteración, ¿no? Eso es lo que hacemos en ciencia. Y no estoy diciendo que todo el mundo tenga que saber leer egipcio, pero por lo menos sí saber qué tipo de criterios se utilizan en historia. E igual que se utiliza en historia, se utiliza en cualquier campo de las humanidades. Y eso es lo bonito de las humanidades, que debe enseñarnos a pensar. Y ese es el mayor don que tenemos los seres humanos, pensar y hacernos preguntas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí aprovecho como para reclamar la filosofía, la historia y las humanidades en la educación. Otro de los clásicos es el asunto de la esfinge, ¿no? ¿Cuántas veces los que nos sumergimos en el Antiguo Egipto vemos pues, ese trabajo de Robert Schoch, que ahora os preguntaré, ¿no? ¿Por qué siempre sale el mismo geólogo hablando del cuerpo de la esfinge y de que la erosión que tiene el cuerpo de la esfinge debería de ser previo
al momento en que supuestamente está construida la Esfinge, época a grandes rasgos del faraón Kefren, ¿no? Pues 2500 grosso modo antes de Cristo. Pero lo que nos cuenta Robert Schoch es que el cuerpo, la erosión que tiene la Esfinge es de una época en la que había un vergel, grandes lluvias, diluvios, y nos iríamos a ese grosso modo 9000 antes de Cristo, ¿no? Y siempre se pone el mismo ejemplo y siempre se habla del mismo geólogo de Robert Schoch. Y yo siempre me he preguntado, ¿esto es así? ¿Qué es lo que se dice dentro del mundo arqueológico de esta teoría? ¿Y hay más geólogos que rebaten lo que tan famoso ha hecho a Robert Schoch por esto? Sí, muchos, muchísimos. A ver, la teoría de Robert Schoch que dice que las acanaladuras, ¿no? Que la cubeta sobre la que está construida la Esfinge, porque además es curioso, esas marcas no están en el cuerpo, están en la cubeta, que la cubeta de la Esfinge es una cantera, pues dice que solamente se pudieron haber realizado por la presencia del agua, ¿no? Y tal, precipitaciones continuas, pues hace unos 10.000 años, una cosa así, ¿no? Pues 7.000, 8.000 antes de Cristo, ¿no? Hay otros geólogos que explican que ese tipo de acanaladuras, por el tipo de caliza que es, se puede hacer perfectamente sin... Claro, yo no soy geólogo, tampoco entiendo esto, ¿no? Pero sin que esté la roca al aire. O sea, que no son acanaladuras que se han producido, ¿no? al estar en contacto con el exterior. Y hay un estudio muy bueno que salió hace 3 años también de otros geólogos que dicen, y tiene su lógica, ¿no? que la Esfinge no puede tener más de 5.000, 5.500 años, es decir, no iría más allá del 3.500 antes de Cristo, porque en esa época, precisamente, que era la que decía Robert Schoch, que es una época de humedad intensa en la meseta de Giza, el tipo de caliza con la que está hecha la Esfinge, de haber estado sometida durante 3.000, 4.000 a esa humedad, a esas lluvias, no hubiera llegado hasta nosotros, se hubiera caído, ¿no? Entonces, sabemos que las inundaciones que había en aquella época de la meseta de Giza hasta el año 3.500 le hubieran llegado el agua hasta el cuello, ¿no? Y se hubiera disuelto como un azucarillo, ¿no? Por el tipo de caliza que es, ¿no? Entonces, claro, son estudios contradictorios y, bueno, pues... No sé. No, yo quería preguntarle a Laura y a Nacho, ahora que estamos hablando sobre la Esfinge, ¿qué opinan? O sea, ¿qué creen? ¿Cuál es el motivo por el que tiene la cabeza tan pequeña con respecto a su cuerpo, ¿no? Porque es algo anómalo. Sí, es cierto, sí. O sea, yo lo que creo, por ejemplo, es que la Esfinge puede ser, teniendo un poco la mentalidad abierta, un monumento prefaraónico, es decir, de una cultura local, pero no nos vamos a ir al 10.000 antes de Cristo, ¿no? Del 4.000 o de época de Nagada o del 3.500 o de Nagada 3, ¿no? Del 3.200, la dinastía 0, ¿no? Nagada 3, pero yo no iría más atrás, ¿no? En el sentido de que pudo haber tenido cabeza de león, ¿no? La Esfinge, en sus inicios, y luego un faraón de la cuarta dinastía, no sabemos quién, la retocó, ¿no? O sea, siempre se ha dicho que fue Kefren el que lo hizo. Realmente no hay una sola evidencia, ni siquiera de textos. La famosa estela del sueño que hay entre las patas, que en la 13ª línea o la 12ª, no recuerdo ahora cuál era, aparecía el nombre de Kefren. No, ahí no aparecía el nombre de Kefren. Ahí aparecía 2 ideogramas que podían ser parte del nombre de Kefren, pero faltaba el cartucho que rodeaba el nombre y podían ser de otra frase, de otra cosa, ¿no? Esto ya lo dice James Henry Breasted cuando tiene acceso al texto, que ya en aquella época esa línea última había desaparecido, ¿no? Se había caído y lo pone en la publicación de los textos que él hizo en la década de 1910, una nota a pie de página que dice: yo no he visto esto por aquí, yo pongo que es Kefren, pero con paréntesis y tal, ¿no? Y, insisto, sería un faraón, siempre se ha dicho Kefren. Rainer Stadelmann decía que es otro pope que ya falleció, del mundo de las pirámides y de la meseta de Giza, decía que era Keops, ¿no? O sea, que era un poco anterior.
Basile Dobrev, otro pope del mundo de las pirámides, dice que es el faraón Diodefre. Es decir, estamos siempre en el mismo entorno, ¿no? Hacia el 2600, grosso modo, antes de Cristo, pero no sabemos realmente a quién pertenece, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, el símbolo del león es uno de los más importantes, ¿no? En la mitología, en el simbolismo egipcio. A mí me gustaría añadir sobre el tema de las lluvias, ¿no? Que es otro de los estudios que llevamos a cabo en el proyecto. Y es que siempre nos imaginamos que la historia, el periodo histórico egipcio es siempre igual a nivel de clima y siempre es seco tal cual lo vemos hoy cuando viajamos, ¿no? Y realmente no es así. Estudiando en Luxor hemos podido distinguir, y también hay estudios similares en otras zonas de Egipto, por otros equipos, pero nosotros hemos podido distinguir dos grandes etapas donde hay lluvias en la necrópolis, igual que hay lluvia en el resto de Egipto, ¿no? Una de ellas, correspondería al Reino Medio y tenemos lluvias torrenciales, que son menos frecuentes, pero cuando llueve, llueve muchísimo, con mucha fuerza, como para arrastrar grandes cantos, ¿no? La pendiente abajo en la colina. Y también forma charcos muy grandes, ¿no? Y entonces eso en estratigrafía lo podemos distinguir porque en los lugares donde se forman charcos, digamos que los sedimentos que son finos precipitan hacia abajo, luego evidentemente se seca el agua, pasa el tiempo y cuando llegamos nosotros podemos ver capas de arena muy fina depositada, que son resultado de esos charcos, ¿no? Entonces también la estratigrafía de alrededor te puede contar cómo es el clima de la época y también habría que tenerlo en cuenta. Sin embargo, un poco más adelante, lo que vendría a ser el segundo periodo intermedio, la etapa de todos los pozos que os he contado, el cambio consiste en que hay lluvias más suaves, pero muy frecuentes. Son muy frecuentes. Entonces tenemos que imaginarnos que el desierto no era totalmente seco y árido, así como lo vemos hoy, sino que había verdecillo aquí y allá, alguna gacela por ahí, que es lo que vemos en las representaciones de las tumbas, ¿no? No era el valle fértil, seguía siendo un lugar más seco, pero no como lo vemos hoy. Muy interesante. Pues vamos a pasar a una ronda de preguntas. Si os apetece hacer alguna consulta a los ponentes que teníamos hoy, podéis levantar la mano y Manu, que está por aquí, os va a pasar el micro. Mira, por aquí, también ahí por el fondo. Perfecto. Buenas tardes. Lo primero que quiero decir es enhorabuena a todos los ponentes, al Ateneo, Carmen, por la organización de este congreso, que me parece interesantísimo. Quiero hacer dos preguntas simplemente, una dirigida a Laura como arqueóloga. En los portales de coleccionismo se están ofreciendo figuras que quizás sean figuras funerarias y los vendedores aseguran de que son auténticas. Esto no creo que proceda de las pirámides, no creo que proceda de un expolio, quizá a lo mejor son procedentes de los cementerios egipcios, pero efectivamente son auténticas estas figuras que están ofreciendo. Bueno, yo la verdad es que estoy totalmente ausente en los círculos de compraventa de antigüedades. Supongo que habrá algunos casos que son auténticas y casos que no. Pero tampoco te puedo decir mucho porque yo no participo y tampoco me meto en esas tiendas ni foros. Estoy totalmente al margen de eso, pero me imagino que sí, que habrá casos y que habrá casos legales y que son auténticos también. Yo lo conozco un poco más y es cierto, sí, desde el siglo XIX hay que pensar que la primera ley de protección de patrimonio en Egipto es del año 1983. Hasta entonces podías vender absolutamente de todo. Incluso el Museo del Cairo tenía una tienda con antigüedades, ¿no? Y ha salido de forma legal, bueno, pero millones de amuletos, de shaptis, de figuras funerarias, de cerámica, de estatuas, de todo. Y también el mercado ilegal, lógicamente, también ha sacado, ¿no? Y muchas de las piezas que hay en el mercado son auténticas, sí, y son legales. Son legales porque han salido legalmente. Siempre se habla, ¿no?, del saqueo de Inglaterra, Alemania, Francia. Digo, no saqueo ninguno. Se ha vendido todo legalmente, legalmente. O sea, pero bueno, no es el tema del coloquio, ¿no?
Tú, Rubén, tienes unas cuantas, ¿no? Bueno, a ver, no. No, yo sí que he comprado alguna vez en alguna subasta. Yo sí que he comprado... Yo sí que he comprado... Sí, no. Pero bueno, nada. Alguna amuleto, alguna cosita así. Sí. Y sí, en teoría los venden con un certificado de... Sí. En plan, toda la historia del objeto, ¿no? De por qué sitios, por qué manos ha pasado previamente y todo. Y en teoría son legales y son oficiales y son reales y todo, ¿vale? Muy bien, muy bien. Luego, si os apetece, acercaros a Rubén y preguntarle por una flecha que tiene, que os va a contar una cosa muy chula. Bueno, ¿podría arriba alguna pregunta, José Luis? Bueno, perdón. La segunda es una cosa muy concreta. ¿Todavía esperamos nuevos descubrimientos? ¿Tenemos que utilizar la inteligencia artificial? No hace falta. Con la inteligencia humana y con Laura y el equipo dirigido por José Manuel Galán es suficiente, ¿no? Yo creo. Hay mucho por descubrir. El problema es que parece a priori que hay muchos objetos, es verdad, tenemos museos alrededor del mundo llenos de objetos, y sí es cierto, tenemos muchos objetos, pero tenemos muchas preguntas y muy pocas respuestas, ¿no? Es lo que yo siempre digo. Entonces, entre que hay que estudiar todo lo que ya se ha encontrado, hay que intentar encontrar esos contextos de muchos objetos que se perdieron y por lo tanto se perdió la información, pero luego también en campo hay es muchísima la cantidad de descubrimientos, ¿no? Y cada vez son más porque cada vez los arqueólogos nos fijamos en cosas diferentes, ya no solamente nos fijamos en los objetos o incluso en el contexto estratigráfico, sino que ahora también podemos extraer información de las semillas, podemos hacer, pues no sé, estudios de cómo era el paisaje a través del estudio de los coprolitos, es decir, los desechos de los animales, por ejemplo, que a priori a nadie le interesaría, ¿no? Tú comprarías un coprolito en una tienda de antigüedades, pues a lo mejor no te apetece, ¿no? Pero sin embargo nos da muchísima información porque sabiendo qué es lo que comió ese animal, un animal herbívoro, por ejemplo, podemos hacernos una idea de cómo eran los campos de cultivo y todo el paisaje. Entonces, nos fijamos cada vez en detalles nuevos y diferentes que podemos estudiar gracias al avance precisamente de la tecnología. José Luis, por ahí arriba. Sí, otro tema recurrente del misterio es el de los cráneos de oligocéfalos. El de Tutankamón o el de Akenatón, ¿hay algún estudio que haya revelado si son naturales o si han sido deformados? El cráneo de Tutankamón es cierto que es un porcentaje mínimo un poco más grande de lo normal, pero entra dentro de la normalidad, ¿no? Y en el caso de Akenatón no podemos decir nada porque ni siquiera sabemos si la momia de ese individuo, la que aparece en la KV55, es de Akenatón, ¿no? Todo pinta a que no, porque es un personaje muy joven, entre 25 y 30 años, que puede ser el padre o el tío de Tutankamón por los análisis de ADN, pero en ningún sitio pone que sea Akenatón. Es muy probable, ¿no? por el contexto en el que apareció. Pero en cualquier caso, en ningún lugar de Egipto ha aparecido nunca un cráneo alargado, solamente en el arte. Y lo podemos ver, la evidencia más clara de que es una deformación, mejor dicho, artística, por una causa que no sabemos cuál es que, por ejemplo, vas a la tumba de Ramose, que era visir de Amenofis III, él aparece con la cabeza normal y los relieves de la parte donde él es visir de Amenofis IV Akenatón aparece con el cráneo alargado, ¿no? Y si hay un mito muy grande, que también esto es por desinformación, ¿no? Cuando tú ves las obras de Akenatón, te crees que los 17 años de reinado de Akenatón era representado así, y no. Al principio de su reinado aparece normal, desde el año IV hasta el año 10º o 12º aparece con la cabeza alargada y en los últimos años de su reinado lo vemos normal. No, hay un montón de estatuas de él con su nombre de esta forma, ¿no? Por eso digo que muchas veces se generaliza, ¿no? Y la gente que ha intentado comparar, ¿no? los alargamientos de cráneos en otros lugares con Egipto no tiene ningún fundamento. En Egipto nunca, jamás ha aparecido ningún cráneo alargado. Creo que hay otra pregunta por ahí, Majo.
Hola, buenas tardes. Quería saber si, como profesionales de la egiptología y estudiosos que durante tanto tiempo se han dedicado a esta disciplina, ¿ha habido en algún caso algún descubrimiento que hayáis podido hacer a pie de excavación o incluso simplemente estudiando la materia que os haya llamado más la atención por desconocimiento previo a obtener esos datos o por lo que para vosotros ha podido suponer como profesionales? Gracias. Pues en mi caso yo diría las lluvias, la verdad. Soy una pesada, estoy obsesionada, pero diría las lluvias. Porque cuando empecé a excavar en esa zona, claro, yo trabajaba con un compañero en el año 2020, y claro, pues de repente empecé a notar que las características de la Tierra estaban hablando de agua, ¿no? Yo todavía desconocía los estudios que se habían hecho de evidencias de lluvias en otras zonas de la excavación del yacimiento. Era mi segundo año o el tercero, no sé. Y en realidad el proceso de excavación parece que estás viendo una serie de Netflix. Tú ves una primera temporada, porque claro, nosotros vamos allá a excavar durante 1 mes y medio al año y luego el resto del trabajo es todo de ordenador, ¿no? Entonces tú te vas allí 1 mes y medio, excavas un poquito y te vas con algunas respuestas, pero luego siempre tienes preguntas para la siguiente temporada, porque todavía no has excavado la zona completa, ¿no? Y entonces han sido a lo largo de año tras año que ya hemos podido determinar cómo fue que llovió allí, qué curso siguió el agua, cómo afectó al material humano, como por ejemplo la cerámica. Y fíjate que nos ha dado mucha información sobre el expolio que se realizó del pozo, es decir, esta tumbita, en época antigua. Gracias a la diferencia de la estratigrafía que está afectada por agua y que no, hemos podido determinar cuáles eran esos agujeros que hicieron los expoliadores, cómo accedieron a la cámara sepulcral y cómo afectaron a los objetos del ajuar funerario e incluso al ataúd, ¿no? Entonces eso es algo que yo no me esperaba para nada y me sorprendió mucho. Antes no me interesaba el tema y ahora pues ya ves. Por ahí arriba hay una pregunta. Hola, buenas tardes, soy Jordi. Mi pregunta es para Laura. Sabemos mucho de los templos, sabemos mucho de las tumbas, pero realmente yo personalmente no sé nada de la infraestructura del pueblo, o sea, de las viviendas del pueblo llano, no de la realeza. Voy, por ejemplo, por el pueblo que se descubrió de los trabajadores de las tumbas, que se sabe algo de ellos, ¿no? Y la pregunta en concreto es, ¿qué sabemos del tema de desagües? ¿Cómo traían el agua? O sea, el día a día del sistema para poder pues, tener una vida normal allí en aquellos pueblecitos. Bueno, en el caso de Deir el Medina es más concreto, ¿no? Sí. Porque Deir el Medina no está justamente donde estaba el resto de las ciudades o pueblos en el valle del Nilo. Entonces, en el caso de Deir el Medina, tenían que llevar el agua. Y sabemos que hay un pozo muy grande, que fue una prueba fallida, ¿no?, en busca de agua, que nunca encontraron el agua en ese pozo y al final acabaron utilizándolo como basurero. Y justamente como tiraron allí pues las basuras del pueblo, podríamos decir, ¿no?, tenemos un montón de óstraca, que son documentos oficiales que se tiraron allí y nos dan información de la vida del pueblo. Incluso tenemos poemas amorosos y demás. No sé si Nacho puede decir algo más sobre... Sí, bueno, estaba pensando que, pregunta por el alcantarillado, hay que pensar, por ejemplo, el Cairo, por ejemplo, no tiene alcantarillado, porque nunca llueve. Entonces, hay que cambiar también un poco la mentalidad, ¿no? Y es cierto que la base principal para conocer... cada vez que se habla, ¿no?, de cómo eran las casas en el Antiguo Egipto, se piensa en Deir el Medina, ¿no? También en la ciudad de Amarna, Barriquem, ha sacado la estructura de algunas villas, un poco ya más no de reyes, ¿no?, pero de personas ya un poco de la corte, y la mayor parte de la vida se hacía fuera de la casa, ¿eh? Incluso la gente que tenía dinero, por ejemplo, Senet Djem, que su casa está ahí en Deir el Medina, que era el jefe de los artesanos en la época de Seti I y de Ramsés II, la casa es pequeña, la casa será como este escenario, ¿no? Y ahí vivía la familia entera, con una habitación, un dormitorio, un pasillo que lleva a la cocina, un patio, y la mayor parte de la vida se hacía fuera, ¿no? Se hacía fuera. Las casas están muy juntas, sí. las calles son muy sí, estrechas. igual que en Andalucía, para hacer sombra, Claro. ¿no?
Tenemos una pregunta por ahí, un par de preguntas por ahí. Buenas tardes. La pregunta para Nacho. Ha comentado que vais a inaugurar una exposición inmersiva el día 20 de noviembre. ¿Dónde? En Bombas Gens, es el Centro de Artes Digitales de Valencia. No, la dirección no la sé ahora, pero vamos, se la digo ahora en 0, Bombas Gens. Avenida Burjasot, Avenida Burjasot. Esa misma. Es la que estaba pensando en salida. ¿Y otra pregunta? Sí, daros las gracias por toda la información que estáis dando. Y tengo una pregunta con respecto al embalsamamiento de las momias. Eso ha ocurrido durante muchos años, entonces quería saber si ha mantenido siempre las mismas formas de productos y cosas que utilizaban para embalsamarlos, o si ha producido una evolución a lo largo de los años y las técnicas que utilizaban. Bueno, a ver si nos remontamos a una época predinástica, una época de la primera dinastía más remota, vemos que las momias no se hacían, ¿no? Como por ejemplo en el Reino Nuevo. Eran, no estaban tan elaboradas, ¿no? Hay, un relato muy famoso en el que se detalla 3 tipos distintos de momificación. Uno de ellos era, el más completo de todos, ¿no? Que era con la forma en la que se momificaban a la gente de más poder, que consistía en, quitarle las vísceras, el cerebro y, como enterrarlo en sal para que se deshidratara. Y después de esto ya una serie de procesos de lo que hemos comentado antes, ¿no? Resina en el cuerpo, perfume y tal. Hubo cierta evolución, ¿no? En un primer momento, por ejemplo, las primeras momias vemos que estaban envueltas como en pieles, ¿no? Al principio ellos vieron que por el clima y por las condiciones, pues los cuerpos quedaban momificados. Y luego fueron poco a poco probando métodos distintos hasta dar con una técnica súper depurada para conseguirlo. Pero en un primer momento hasta utilizaban pieles de animales con la que envolvían los cuerpos para tratar de que se momificaran. Últimas 2 preguntas, tenemos una arriba y otra aquí abajo, por favor. Que ha dicho antes Rubén Villalobos que Tutankamón es posible que haya muerto por un accidente con un carruaje o algún animal o eso. Yo había oído que fue asesinado. ¿Eso es posible que ocurriera? A ver, como ser posible, es posible, pero no hay evidencia clara de que fuera asesinado. Había un egiptólogo muy famoso, Bob Bryant, que dice que, él tiene su libro, ¿no? El asesinato de Tutankamón, creo que se llama, o algo así, que achacaba al faraón Ay, quien le sucedió, la muerte de Tutankamón, ¿no? Decía que fue él quien lo asesinó para quitárselo de en medio y poder llegar al trono. Pero realmente no hay ninguna evidencia de esto. Hay un detalle que la teoría del golpe en el occipucio, en la parte trasera, ha estado dando vueltas, ¿no? Durante muchas décadas, y cuando se hizo la tomografía en 2005, creo que fue, de Tutankamón, se le vio la infección en la rodilla izquierda, que era como la causa, ¿no? Antes de la muerte, ¿no? Pero claro, el problema es saber qué es lo que causó esa infección, ¿no? Y se ha hablado que si le aplastó un hipopótamo, que si le pilló un carro. Yo bromeaba diciendo, tenía sed por la noche, se levantó al frigorífico y se dio con la puerta en la rodilla, ¿no? Se pudo haber caído por las escaleras, ¿eh? O sea, realmente no lo sabemos. Lo del carro es lo más romántico, ¿no? Lo más idílico, pero tampoco sabemos cómo se produjo la infección en la rodilla. Por ahí tenemos una pregunta. Buenas tardes, enhorabuena a los ponentes y enhorabuena Raúl y Luis por esta tan preciosa iniciativa. Y Nacho ha comentado antes que casi todos los objetos salieron vendidos legalmente, pero ahora sabemos que hay un movimiento en el que se están reclamando. Y parece ser, yo estoy oyendo, que hay países que parece ser que están dispuestos a la devolución.
¿Qué sabemos al respecto y qué crees tú que va a pasar en un futuro próximo? Muchas gracias. Vale. A ver, muchas de las... Tú hablas con los egipcios y los popes y tal, y saben que no van a devolver nada, o sea, porque salieron de forma legal o en otro contexto histórico o botín de guerra o lo que fuera, ¿no? O sea, intentar recuperar la piedra de Rosetta es botín de guerra, pues no, o sea, no es que no. ¿Dónde pones el límite? O sea, si devuelves la piedra de Rosetta, bueno, pues vamos entonces a las fronteras del primer tercio del siglo XIX, ¿no? Porque si vamos todo hacia atrás, ¿no? Pues vamos a intentar, ¿no? Y en el caso de Egipto, pues muchas de las piezas han salido legalmente, vamos, muchas no, muchísimas de las piezas han salido legalmente, ¿no? Había una controversia con el Museo de San Luis de un cartonaje, ¿no? que al parecer fue robado en los años 50, los cavó Selim Hassan, lo encontró Selim Hassan en una tumba de Saqqara, está la publicación, y de pronto desapareció y aparece en el Museo de San Luis, que lo compró en una subasta en Suiza. Y claro, el gobierno egipcio lo ha reclamado y los americanos han dicho, joder, nosotros hemos pagado por ello, pues, vale, que eso no es el problema. Es que nosotros, primero, preguntamos al gobierno egipcio si esa pieza había salido de forma legal. Le dijeron que sí. Preguntaron al Museo Egipcio del Cairo si tenían registro de esa pieza en los catálogos, registros arqueológicos, etc. Le dijeron que no, que había salido de forma legal. Y luego resulta que se monta la idea populista de tal igual, no, que es que lo han robado, ¿no? O sea, igual que con una cabeza de Tutankamón que se vendió en Christie's hace unos años, que decían que la habían robado de Karnak. Bueno, pues Mustafa al-Waziri la estuvo reclamando, diciendo que eso pertenecía a Egipto y tal, cuando luego se demostró que los egipcios la habían vendido. ¿Sabes? Digo, bueno, pues si devuelves el dinero, pues a lo mejor te la devolvemos. O sea, aparte que era una pieza que llevaba dando vueltas casi 50 años o 60 años de forma conocida, que seguramente era anterior, ¿no? Entonces, hay mucha hipocresía en este sentido, ¿no? España no puede reclamar al Metropolitan que le devuelvan los cloisters. Es que a nadie se le pasa por la cabeza que vayamos a reclamar los patios románicos y góticos y iglesias que tienen allí, porque se las hemos vendido. La base de la colección egipcia que hay en el Neues Museum de Berlín es un regalo de Mohamed Ali, 40.000 piezas. No, es que Mohamed Ali no le consideramos gobernador de Egipto, porque era el Imperio Otomano y, claro, o sea, es que me parecen argumentos absurdos, ¿no? Y luego, hablando con ellos, los egipcios, los popes, no voy a decir nombres, pero os podéis imaginar quiénes son, saben que no se va a devolver nada y que estas piezas son los mejores embajadores que puede tener Egipto fuera de su país. Pues maravillosa exposición. Vamos a agradecer con un fuerte aplauso, como dice Nacho, a los egiptolocos que hemos tenido esta tarde.